A ver, ¿qué es lo que hace que una creencia sea verdadera? ¿Nuestro destino ya está escrito o somos nosotros quienes lo forjamos cada día? Son preguntas enormes, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en el libro Despertando a la Verdad para ver qué respuestas nos ofrece a estas y otras grandes cuestiones de la vida. Y lo interesante de esto es de dónde sale toda esta información. Viene nada menos que del capítulo 6, que es un diálogo directo, una sesión de preguntas y respuestas entre el líder espiritual Ryuho Okawa y sus seguidores en Brasil. Esto le da un toque, no sé, muy personal, muy directo. Es casi como si pudiéramos colarnos en esa sala y escuchar la conversación en vivo. Vale, pues este va a ser nuestro plan de vuelo. Vamos a tocar 6 temas clave. Primero, ¿cómo saber si una enseñanza es de fiar? Luego, algo muy del día a día. ¿Qué pasa con lo que comemos? De ahí saltaremos a la causa espiritual de la depresión, un tema súper actual. También hablaremos de destino, de esfuerzo y de talento. Y para terminar, 2 temas potentes: la justicia y la pena de muerte y el papel que juegan los políticos en todo esto. Venga, pues vamos con la primera cuestión. En un mundo donde cada uno tiene su propia verdad, ¿cómo podemos saber qué es correcto? Es una pregunta complicada. Y fíjate, el libro arranca esta reflexión usando un concepto muy potente, el del anticristo. Resulta que, históricamente, esta figura del anticristo se usó en la práctica como una especie de herramienta de control. O sea, era la etiqueta perfecta para descartar cualquier enseñanza que no encajara con la doctrina cristiana oficial. Si pensabas diferente, ¡zas!, herejía, y se acabó la discusión. Una forma de mantener la ortodoxia, vaya. Pero aquí viene lo bueno, el giro que propone el libro. Nos dice, oye, el criterio para saber si algo es correcto no debería ser si encaja con lo que se creía hace siglos. No, el verdadero termómetro son los resultados. ¿Esa enseñanza ayuda a la gente a vivir mejor? ¿Les guía hacia una vida más justa, más feliz, más próspera? Pues ahí tienes la respuesta. El impacto práctico es lo que cuenta. Dejamos ahora lo puramente filosófico para meternos en algo que nos toca a todos, todos los días, la comida. Concretamente, la pregunta del millón: ¿está bien comer carne o no? Vamos a ver qué nos dice el libro sobre esto. Vale, la perspectiva que se nos ofrece aquí es interesante. Tiene 2 caras. Por un lado, se reconoce clarísimamente que comer implica un sacrificio. Estamos consumiendo la vida de animales y de plantas. Pero, por otro lado, se plantea que este sacrificio tiene un propósito noble, un fin más elevado: contribuir a nuestro propio desarrollo espiritual como humanidad. Así que, al final, la cosa no va de prohibir o condenar. La clave, según el texto, está en la actitud. Lo crucial es sentir un aprecio profundo por esos alimentos, por esa vida que recibimos. Y sobre todo, usar la energía que nos dan para hacer algo bueno, para contribuir a la sociedad. Es una forma de multiplicar el valor de ese sacrificio, ¿se entiende? De honrarlo. Y hablando de energía, de la misma forma que la comida nos da energía física, ahora el diálogo se mete de lleno en la energía espiritual que necesitamos para estar bien. Toca un tema que por desgracia está muy presente hoy en día, la depresión, pero desde una perspectiva espiritual. Aquí el libro plantea una causa que va más allá de lo puramente psicológico. Vincula la depresión prolongada a una causa espiritual. Lo que explica es que cuando una persona se ancla en emociones negativas, como la insatisfacción constante o los celos, esto puede acabar atrayendo lo que el texto llama espíritus malignos del infierno, que digamos que se alimentan de esa negatividad y perpetúan ese estado de ánimo. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Pues se propone un camino de autogeneración, que básicamente es como iluminar nuestro propio corazón desde dentro. Y se basa en 3 pilares. Primero, tener un corazón agradecido con los demás. Segundo, reconocerse como parte de algo más grande, como hijo o hija de Dios. Y tercero, algo muy práctico, ir cultivando la confianza en uno mismo a base de acumular pequeños éxitos pasito a pasito. Muy bien. Ahora llegamos a una de esas preguntas que la humanidad se lleva haciendo desde siempre: ¿destino o libre albedrío? O sea, ¿ya está todo escrito o somos nosotros los que escribimos el guión de nuestra vida? Pues el libro se moja y nos da una respuesta bastante clara. Y aquí lo vemos de forma súper gráfica. La conclusión es contundente. Sí, claro que hay factores que vienen dados, que están predeterminados, pero ojo, suponen menos de la mitad del pastel. Más del 50% de nuestro destino depende de nuestro propio esfuerzo en esta vida. Así que no está todo escrito ni mucho menos. Y esta misma lógica de que el esfuerzo es clave se aplica también al talento. El libro propone una especie de hoja de ruta por edades. A los 20 es la época de probar, de explorar, de no tener miedo a equivocarse. Pero para que un talento de verdad florezca y llegue a ser de primera clase, dice que alrededor de los 40 es cuando toca definir un camino y consolidarlo. Poner toda la carne en el asador en una dirección.
Bueno, y ahora cambiamos de tercio completamente y nos metemos en un tema de esos que generan muchísimo debate. El diálogo no se anda con rodeos y aborda directamente la pena de muerte, tratando de encontrar un punto medio entre lo que sería el perdón y la necesidad de justicia. El argumento que se expone es que para crímenes realmente atroces tiene que haber un equilibrio entre la ofensa y el castigo, y en situaciones de mucha inseguridad o criminalidad se plantea que la pena de muerte podría actuar como una especie de muro de contención, como una medida necesaria para proteger al resto de ciudadanos que cumplen la ley. Pero hay más, y esto es clave para entender toda la perspectiva. Se añade una capa espiritual al asunto. La idea es que pagar por un crimen tan grave en esta vida, aunque sea con la pena capital, podría en cierto modo aligerar el sufrimiento o la carga kármica que esa alma tendría que afrontar en la otra vida, en el más allá. Y llegamos a la última gran pregunta de este diálogo. Ahora la vista se eleva hacia la sociedad, hacia el liderazgo. Se habla del papel de la política, pero no como un trabajo más, sino como algo mucho más profundo, una vocación sagrada. Lo que nos dice el libro es que la labor de un político es, en esencia, un acto creativo y muy noble. ¿En qué consiste? En algo tan grande como visualizar el futuro de un país entero y luego, con los pies en la tierra, usar los presupuestos, las personas, todo lo que hay, para hacer realidad esa visión. Se describe como una tarea tan elevada que está intrínsecamente cerca de Dios, una función en la que es fundamental escuchar la voz del cielo. Hemos pasado por 6 preguntas enormes, ¿eh? Desde qué es la verdad hasta cómo gobernar una sociedad. Y si uno se fija, todo parece llevarnos a un mismo punto, a esa conexión increíblemente fuerte entre nuestro estado interior y el mundo que vemos fuera. Y esto nos deja con una última reflexión en el aire. Si nuestro mundo interior de verdad moldea nuestra realidad, entonces, ¿cuál es la primera, la más fundamental de las verdades a la que necesitamos despertar?